Bienvenidos al tema conexiones de circuitos en serie. Son los que se conectan uno a continuación de otro como indica el esquema de la figura. En este montaje, si el circuito se corta en algún punto, la corriente deja de pasar por todos los elementos. Esta sería su representación, su diagrama eléctrico de la figura, donde las resistencias que se unen en serie, esto es, una tras otra, puede ser sustituida por una sola resistencia equivalente, que es la suma de las resistencias individuales. Bien, tenemos el circuito original, su diagrama eléctrico, y a la derecha tenemos su circuito equivalente. Para calcular las fórmulas para conexiones de circuito en serie, tenemos, número 1, el conjunto de un número determinado de resistencias asociadas en serie se comporta como una resistencia única, cuyo valor es igual a la suma de cada una de las resistencias. Para este ejemplo tenemos tres resistencias en serie, por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser la suma de las tres resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Segundo punto. Por todas las resistencias circula la misma intensidad de corriente. En el circuito equivalente de la derecha, vemos cómo la corriente circula alrededor de él, que sería la corriente total del circuito. Y en el circuito original vemos que la corriente total pasa por la resistencia 1, que sería la corriente 1, al pasar por la resistencia 2 sería la corriente 2 y al pasar por la resistencia 3 sería la corriente 3 y regresa otra vez a la fuente de poder, a la FEM. Pero aquí tenemos la característica de que la corriente total es la misma en cualquiera de las resistencias, es decir, la corriente 1 es igual que la corriente 2 es igual que la corriente 3. Y como tercer punto, el voltaje se reparte entre cada una de las resistencias del circuito. Podemos ver que el voltaje total va a ser la suma de cada voltaje que pasa por cada resistencia, es decir, el voltaje se va dividiendo dependiendo de la resistencia. Por ejemplo, calcular la resistencia equivalente de un circuito. Si la resistencia 1 es igual a 8 ohms, la resistencia 2 es igual a 10 ohms y la resistencia 3 es igual a 2 ohms. La resistencia equivalente o efectiva va a ser la suma de sus resistencias. Entonces la fórmula va a ser resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Como conocemos los valores de las resistencias, sustituimos. La resistencia 1 vale 8 ohms, más la resistencia 2 que vale 10 ohms, más la resistencia 3 que vale 2 ohms. Hacemos la operación y el resultado va a ser 20 ohms. Y ese sería el valor de la resistencia equivalente. Ok, ya tenemos el valor de la resistencia equivalente. Pero ahora me pide, si la fuente de FEM mantiene una diferencia potencial de 120 volts, ¿qué corriente se suministra al circuito externo? Es decir, está conectado a un tomacorriente cuyo voltaje es de 120 volts y me pregunta qué corriente existe en este circuito. Para poderlo determinar nos apoyamos en la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Utilizando el valor de la resistencia equivalente, que dice que la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia equivalente, donde el voltaje total son 120 volts y la resistencia equivalente que acabamos de calcular 20 ohms. Efectuamos la operación 120 volts entre 20 ohms y nos va a dar 6 amperes, ya que la corriente se mide en amperes. Tenemos el circuito y vemos cómo se comporta la corriente. La corriente gira alrededor del circuito equivalente con 6 amperes y en el circuito vemos que la corriente de 6 amperes cuando pasa por la resistencia 1 es la corriente 1 que también vale 6 amperes. Cuando pasa por la resistencia 2 va a ser la corriente 2 que también tiene un valor de 6 amperes. Cuando pasa por la resistencia 3 va a ser la corriente 3 que tiene 6 amperes y regresa otra vez a la fuente de poder, a la FEM. Entonces, en un circuito en serie, las corrientes
tienen el mismo valor por cada resistencia que va pasando. Ahora me pregunta, ¿cuál es la caída de potencial o qué voltaje pasa a través de cada resistencia? Como sabemos que teníamos 120 volts, entonces me están pidiendo qué voltaje pasa en la resistencia 1, qué voltaje pasa en la resistencia 2 y qué voltaje pasa en la resistencia 3. Para poder calcular la caída de potencial o voltaje que se da en cada resistencia, se calcula otra vez con la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué sabemos? Como la corriente total es igual que la corriente 1 y esta es igual que la corriente 2 y esta es igual que la corriente 3 y esta es igual a 6 amperes, que esa es la corriente que está pasando por cada uno, entonces, para calcular el voltaje que pasa en la resistencia 1, es decir, el voltaje 1 va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia 1. En este caso sería 6 amperes por 8 ohms y me va a dar 48 volts. Para calcular el voltaje 2 que pasa por la resistencia 2, va a ser corriente 2 por resistencia 2. La corriente 2 vale 6 amperes, la resistencia 2 10 ohms. 6 por 10, 60 volts. Para calcular el voltaje que pasa por la resistencia 3, va a ser la corriente 3 por la resistencia 3. La corriente es la misma, 6 amperes. La resistencia 3 tiene un valor de 2 ohms, así que 6 por 2, 12 volts. Ya tengo el voltaje que pasó en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3. Y como habíamos visto en las fórmulas para circuitos en serie, dice que el voltaje total es la suma de todos los voltajes que pasan por cada resistencia. Así es que suma el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 y eso va a ser 120 volts, que es el voltaje que había entrado y que se dividió en cada una de las resistencias.